Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, abogado. Bueno, vamos a continuar. Bueno, hoy es ya el último día, ¿verdad?, de esta semana. Como ustedes pueden ver, creo que compartieron, ¿verdad? Sí, compartieron el... Ah, no, pero este fue el comunicado de la universidad. Creo que no lo han compartido. Ahorita se los voy a compartir. Bueno, ya recuerden de que, de acuerdo a las fechas que tenemos programadas para lo que es el próximo, se llama feriado, ¿verdad? Creo que aquí está. Miren, aquí está la circular, precisamente que confirma, nos vamos a ver exactamente hasta el día martes 19 de abril, ¿verdad? La Semana Santa, pues, de acuerdo a lo que está establecido en la circular y también en la planificación académica, que desde un comienzo del año, pues la comparte la universidad, pues el feriado va a ser durante toda la semana, ¿verdad? Desde el lunes 11 de abril hasta el 17 de abril del año 2022. El Día de las Américas, que tocaba precisamente el 14 de abril, y como está dentro de la fecha de la Semana Santa, entonces ese pasa al día siguiente hábil, que es el lunes 18 de abril. Entonces, estimadísimos, nos vamos a volver a ver nuevamente, ¿verdad? Hasta el martes 18 de abril, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. Bueno, la otra cosa es que recuerden, de acuerdo a lo que está establecido dentro del calendario de exámenes, recuerden que con ustedes la fecha establecida para este último examen es el 25 de abril. No se les va a olvidar, ¿verdad? 25 de abril. El 25 de abril es exactamente el día lunes después de la Semana Santa, ¿verdad? Es una semana más en 8. O sea, en otra palabra, si es del lunes 18 al siguiente lunes 25 toca el examen. Vamos a tener videoconferencias el martes y vamos a tener videoconferencia el día jueves, ¿verdad? El martes 18 y el jueves 21. Ya para finalizar lo que es la parte del contenido que nos hace falta, ¿verdad? Bueno, ahora sí. El día de antier, si ustedes se recuerdan, habíamos hablado, ya el último tema fue la bibliografía dentro de lo que era el documento del anteproyecto. En la página 227, que es el capítulo 7.15, ahí ustedes van a visualizar precisamente lo que es la redacción y la entrega del informe, pero ojo, este es del anteproyecto, ¿verdad? Recuerden de que es como una parte introductoria que se lleva a la organización, que en este caso pues va a aprobar o va a auspiciar o va, digamos, a refrendar la investigación que el investigador pues va a llevar a cabo. Entonces es necesario redactar y entregar un informe a esa institución o área encargada que va a generar dicha evaluación, ¿verdad? En otras palabras, recuerden que va en base a los criterios, a las normas, a los protocolos que establece dicha institución, ¿verdad? Los componentes de este documento son exactamente los mismos que tiene el documento final. Ya van a ver más adelante esa parte que está en el capítulo 8, ¿verdad? Que son los preliminares, que son lo que es el cuerpo del anteproyecto y los complementarios. En la parte de los preliminares, recuerden que lo que se ubica son la portada y el índice, ¿verdad? Que es la tabla de contenido. Y después en el cuerpo del proyecto, si se fija, contiene todo lo que habíamos hablado anteriormente antes de llevar a cabo, perdón, lo que es el trabajo de campo o el trabajo
de aplicar precisamente lo que es el proceso investigativo y corroborar las preguntas, los objetivos, las hipótesis, si las hubiere, y en contraste a lo que es el marco teórico. Entonces, ¿qué es lo que tiene precisamente este texto o cuerpo del anteproyecto? Tiene un título, el problema de investigación. Recuerde que se acompaña lo que es el enunciado y la formulación. Cuando decimos formulación del problema son la pregunta general y las preguntas específicas, y después viene la justificación y la delimitación de la investigación. ¿Ok? Después de la justificación y la delimitación de la investigación vienen los objetivos, que es el objetivo general y los específicos. Después tenemos un marco de referencia, pero que es preliminar. En este caso no es el total, no es el definitivo, ¿verdad? Que puede ser un marco teórico o un marco legal. Después definimos qué tipo de investigación es la que vamos a desarrollar en base al tema que escogimos. Las hipótesis que se plantearon, si se hubieren, ¿verdad? Recuerden que si es un trabajo meramente descriptivo y a contrario censo, es un trabajo en donde hacemos contraste de variables, entonces sí lleva hipótesis. Después definimos si la investigación es experimental. Aquí definimos el diseño de investigación. Después vamos a ver lo que son los métodos o estrategias metodológicas, que en este caso van para dentro de lo que es definir la población y la muestra, ¿verdad? Las fuentes y técnicas para obtener la información, los procedimientos, ¿verdad? De la investigación que se va a realizar, y finalmente se termina con un cronograma de actividades y un presupuesto de inversión, ¿verdad? La última parte siempre se acompaña, que es la bibliografía consultada, ¿verdad? Ya los complementarios, recuerden que más que todo son los llamados anexos, que sirven de soporte de los mismos instrumentos de recolección de datos o documentos de apoyo, ¿verdad? Se ubican en los complementarios para no perder de vista por parte del lector lo que es el desarrollo del informe del anteproyecto. Bueno, ahora vamos al capítulo 8. Aquí sí me van a acompañar ustedes y vamos a ir haciendo una lectura sucinta de cada uno de sus espacios. Entonces, aquí sí vamos a empezar a ver, vamos a empezar con esta primera parte, con esto que está aquí, el desarrollo de la investigación. Aquí, el 8.1. A ver, Ibis, a ver si puede abrir su micrófono y leer esa parte. ¿Qué parte, abogado? La que dice desarrollo de la investigación. Ok. Como se mencionó en las páginas anteriores, el proceso de investigación comprende básicamente dos factores. La de anteproyecto, que considera en plantear en el que el para qué, el cómo, el durante, qué tiempo y la disponibilidad de los recursos para realizar una investigación, y la fase de desarrollo de investigación propiamente dicha, la cual consiste básicamente en dar respuestas al problema de investigación mediante el desarrollo de los objetivos propuestos en el anteproyecto, según el cronograma de actividades y presupuestos previstos en este. Los aspectos que conforman la base de desarrollo de la investigación son particulares en cada tema de investigación. Por ejemplo, en una investigación de carácter documental y los hoy denominados estudios de estado de arte, el trabajo se centra en la revisión bibliográfica del material sobre el tema para copilar la respectiva información, analizarla, clasificarla y plantear una discusión sobre la misma, en función de los objetivos propuestos en el anteproyecto de la investigación. En la investigación de ese tipo descriptivo, correlacional, estudio de caso, experimental, entre otros, los principales aspectos por considerarse en la fase de trabajo de campo son los siguientes. Ok, Ibis, aquí un alto. Si se fijan en esta parte del desarrollo de la investigación,
se hace una distinción de las dos fases, ¿ok? La del anteproyecto, que es la que hemos estado hablando, que es lo que precisamente planteamos en cuanto al documento del informe que va en el anteproyecto, pregunta de examen. ¿En qué consiste precisamente el anteproyecto? Miren, aquí lo dice, ¿ven? Miren qué interesante, ¿ven? Plantear el qué, el para qué, el cómo, el durante, la disponibilidad de recursos para poder llevar a cabo, ¿qué cosa? La investigación, ¿verdad? Y ya propiamente dicha, la fase del desarrollo de la investigación, ¿verdad? ¿Y en qué consiste esa fase? En esto, ¿eh? Básicamente en dar respuesta al problema de investigación que se plantearon desde un inicio, que recuerden que ustedes lo hicieron, que son los objetivos, que son las preguntas, ¿verdad? Que son las hipótesis, etcétera, 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 ¿verdad? Y que se van a llevar a cabo de acuerdo al cronograma de actividades y al presupuesto previsto, ¿ok? Entonces, ahí se hace ya una separación, lo que es el antes y lo que es el ahora en cuanto a lo que es el desarrollo de la investigación. Ahora sí, léame esta parte. ¿Cuáles van a ser las partes que vamos a repasar? Que son estas que aparecen aquí. Adelante. Número 1. Establecer contacto con la población objeto de estudio. Número 2. Diseñar y validar los instrumentos para la recolección de la información. Número 3. Aplicar los instrumentos y recolección de la información. Número 4. Elaborar el marco teórico formal de la investigación. Número 5. Procesar la información recolectada. Número 6. Analizar y discutir los resultados de la información recolectada. Y número 7, redactar las conclusiones y recomendaciones. Excelente. Entonces, ahora lo que vamos a ir haciendo ahorita es ir reflexionando de una forma resumida, ¿verdad? Cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 8.1.1. Aquí va a seguir Vanessa. Adelante, Vanessa, perdón. En el método tradicional o general de investigación científica, el desarrollo de la investigación o trabajo de campo suele comenzar con el contacto con la población objeto del estudio, es decir, la población de la cual se obtendrá la información para darles respuesta a los objetivos del estudio. Esto con el propósito de allegar información general sobre la respectiva población u objeto de estudio y que será el soporte para el diseño y aplicación de los instrumentos, así como el proceso de recolección de la información. ¿Sigo? Sí, adelante. En algunos casos, el contacto con la población objeto de estudio, cuando estos son personas también, tienen como función básica informar a las respectivas personas sobre la importancia de la investigación y el papel de las mismas como participantes de la respectiva investigación, así como del uso que se les dará a los resultados obtenidos y la repercusión que estos tendrán sobre ellas. Vale mencionar que en tipos de investigación como la investigación-acción, investigación-acción practicativa e investigación etnográfica, este proceso de interacción con la población objeto de estudio no es la fase, sino el requisito y fundamento central de la investigación. Así es. Entonces, lo primero que vamos a hacer, haciendo el mismo repaso de la vez anterior, si ustedes se recuerdan, que fue con lo que empezamos en este parcial, definir la población. Pero ojo, aquí ya es ir delante de las personas que van a hacer las unidades de muestreo y así de esa manera tener ese contacto y
ya saber a qué nos vamos a dirigir en cuanto a lo que es la información que vamos a obtener para darle respuesta a los objetivos de la investigación, ¿verdad? Entonces, eso lo hablamos la vez anterior. Recuerden que vimos cuáles son los elementos para definir la población, hablamos del marco muestral, hablamos de los pasos para establecer la muestra, hablamos de los métodos de muestreo, hablamos de las características que debe de tener una buena muestra. Todo eso ya lo tenemos que tener definido para que así nosotros veamos y ubiquemos a las respectivas personas o a las unidades o a los sujetos que vamos a investigar para poder ya nosotros aplicar y hacer ese trabajo de investigación. Pero antes de eso, vamos a ir al siguiente punto, que es el punto 1.2. Vamos a ver, Harley, léame esa parte, por favor. Diseñar y validar los instrumentos para recolección de información, abogado. Así es, sí. Es el 8.1.2. Está bien. Aunque algunos proyectos de investigación requieren que en la fase de anteproyecto se precise y se tenga validado el instrumento para recolección de la información, especialmente en las investigaciones relacionadas con el comportamiento de las personas. Hay proyectos en los que el diseño y la validación de los instrumentos de recolección de la información son objetivos de la investigación y por consiguiente, este proceso se realiza a la fase de desarrollo o de trabajo de campo. ¿Continúo? Así es, sí. De otra parte, vale mencionar que hay investigaciones cuyo propósito general es el diseño y la validación de un determinado instrumento de recolección de información y, por ende, toda la fase de trabajo de campo consiste en diseñar y validar el respectivo instrumento. También hay que reconocer que para el desarrollo de muchas investigaciones suelen utilizarse instrumentos ya existentes y, en muchos casos, ya validados en contextos similares a los de la investigación que se va a realizar. En estos casos, se recomienda utilizar esos instrumentos y, si es necesario, realizar los ajustes a los mismos. Por la importancia del diseño y validación de los instrumentos de recolección de la información, para responder a los objetivos de un estudio o probar una determinada hipótesis de investigación. En el siguiente capítulo se describen, de modo general, en el proceso de diseño y validación de un instrumento de recolección de información. Bueno, esto también ya lo vimos. Si ustedes se recuerdan, eso sí, lo vimos de una manera bien general. Recuerden que vimos cuáles se iban a ser las técnicas que íbamos a establecer para poder definir precisamente de acuerdo a cada tipo de investigación, si fuera cuantitativa, si fuera cualitativa, para poder nosotros de acorde al tipo de investigación, pues, qué técnicas son las que vamos a poner en práctica. Y ahí partimos para poder diseñar y poder validar los instrumentos de recolección de la información, ¿verdad? Recuerden que lo que debemos de tratar al máximo es que dichos instrumentos contengan esas dos características de las cuales se habla precisamente también en este capítulo, en cuanto a la validez, en cuanto a la confiabilidad, en cuanto a tratar de evitar cualquier tipo de sesgo al momento de que se aplique cualquiera de estos instrumentos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso de ahí la importancia de diseño y validación de los instrumentos de recolección, que eso lo dice en el último párrafo. ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a redactar? Bueno, lo vamos a hacer en base a los objetivos, ¿verdad? Del estudio, de lo que nosotros quisimos probar dentro de lo que fueron las determinadas hipótesis. Recuerden, la hipótesis de trabajo, ¿verdad? Y así, de esa manera, describir ese proceso de diseño y validación de lo que es un instrumento de recolección de datos. Lastimosamente, si ustedes se recuerdan, nosotros habíamos hablado que íbamos a ver otra técnica, otra actividad que era precisamente diseñar y validar un instrumento. Lastimosamente el tiempo no nos ajusta, ¿verdad? Porque ya nos queda pues muy poco tiempo. Eso hay que dedicarle cierto tiempo, por lo menos son unas 2 a 3 semanas,
¿verdad? Y ya solamente tenemos en medio la semana mayor y después una semana más como para poder reafirmar pues buena parte de los conocimientos que tenemos ahorita para lo que es la clase. Pero si ustedes quieren aprender, si ustedes quieren ir más allá, pueden leer el capítulo 9 que habla precisamente de cómo diseñar esos instrumentos de acuerdo a cada una de las técnicas. Que este texto, pues, por eso me encanta mucho, es bien práctico, es bien sencillo, es bien autodidáctico, ¿verdad? Para que así de esta manera, pues, ustedes al momento de llevar a cabo cualquier tipo de investigación, ustedes pueden ver para cualquier tipo de disciplina, pero más que todo en lo que es la investigación pura, que es la investigación social, es que nosotros podemos poner en práctica, ¿verdad? Estos elementos que propone precisamente César Bernal. Bueno, vamos a ir ahora al 8.1.3 y le vamos a pedir, a ver, a Patrick, que nos lea precisamente esa parte. ¿Cuál abogado? Aplicar los instrumentos y recolección de la información. Sí, como se mencionó en el capítulo 7, numeral 7.10.2, en la actualidad, en investigación científica, hay una gran variedad de técnicas o instrumentos para la recolección de información en el trabajo de campo de una determinada investigación. De acuerdo con el método y el tipo de investigación por realizar, se utilizan unas u otras técnicas. Esta subfase de trabajo de campo consiste entonces en aplicar la técnica o conjunto de técnicas definidas para tal efecto y que son apropiadas para dar respuesta a los objetivos o hipótesis de la investigación definidos en el anteproyecto. Dele más. El siguiente párrafo. Permítame. La aplicación de los instrumentos. Permítame, que tenía problemas con el internet. Sí, no hay problema. La aplicación de los instrumentos de recolección de la información debe realizarse con mucho rigor metodológico, ya que de la información obtenida de su aplicación se conformarán los resultados del estudio, se extenderán las conclusiones y se formularán las recomendaciones para tener en cuenta en función de los objetivos planteados al inicio de la respectiva investigación. Así es. Aquí, ¿qué es lo que hacemos en otras palabras? Es el trabajo de campo, ¿verdad? Aquí es donde ya nosotros, en base a esa gran variedad de técnicas e instrumentos de recolección de investigación, es que vamos a llevar a cabo ese trabajo, ¿verdad? Esta es otra de las recomendaciones que hace precisamente el mismo Bernal, ¿verdad? Que así como fuimos bien rigurosos con el paso anterior, también lo seamos en cuanto a cómo apliquemos, ¿verdad? Cada uno de los instrumentos y recolectemos la información. Pero ojo, recordemos que aquí la colectamos. Falta todavía ordenarla, falta todavía poderla confrontar a lo que viene más adelante. Porque una vez que ya obtuvimos esa información, si ustedes se recuerdan, en el anteproyecto nosotros definimos un pequeño marco teórico o un marco teórico que hasta ese momento pues nos viene a sustentar el informe, pero también nos viene como a diferenciar y poder establecer cómo vamos con respecto a las etapas de la investigación. Entonces, ya nos toca elaborar precisamente el marco teórico formal de la investigación. Aquí nos va a ayudar Sandy. 8.1.4. Sandy. A ver, Mauro.
Elaborar el marco teórico formal de la investigación. Dada la importancia del marco teórico en un proceso de investigación científica, y aunque en la fase del anteproyecto de la investigación se elabora un marco teórico preliminar, durante el desarrollo de la propia investigación es necesario configurar un marco teórico mucho más sólido sobre el tema objeto de la investigación, el cual responda al mayor nivel de rigurosidad propio de la ciencia y que soportará el procesamiento, el análisis, la discusión de los resultados de la investigación, así como las conclusiones de la misma y las recomendaciones que se puedan derivar de estas. Este marco teórico, un capítulo del documento final de reporte de la investigación realizada, debe mostrar las principales ideas de los más destacados teóricos en el tema y la realización entre esas ideas o planteamientos, e igualmente los resultados de las principales investigaciones en el tema y las discusiones que sobre el mismo existen en la actualidad. Para una mejor comprensión de lo que es el marco teórico en una investigación, por favor, revise los contenidos presentes en el numeral 7.6.2 de este libro. Así es. Entonces, aquí ya es marco teórico formal, ¿verdad? Recuerden que en el anteproyecto era algo así como un preliminar, ¿verdad? Que nos ayuda a ubicarnos precisamente en la antesala del proyecto de investigación científica. Por otro lado, si ustedes se percatan en el cronograma que vimos a manera de ejemplo hace 2 clases, si ustedes se fijaron, perdón, desde el comienzo hasta el final está la elaboración del marco teórico. Porque si ustedes se percatan, es algo que va de manera transversal dentro de lo que es el proceso de investigación científica. Porque todo eso, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Va a soportar el procesamiento de la información, el análisis, la discusión de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones que se van a dar precisamente de esos resultados, ¿verdad? Bueno, pero ojo, todavía no hemos hecho la parte que parece que fuera la más complicada, pero que a veces lo podemos hacer a partir de ciertos elementos que nos pueden ayudar pues para poder procesar la información recolectada. A ver, vamos a seguir en el capítulo 8.1.5. Aquí me va a ayudar, a ver, Noelia. Sí, permítame, abogado. Solo lo voy a buscar aquí porque esas letritas casi no las miro. Ok. ¿Lo pongo más grande? ¿Así? Sí. Ahí, correcto. Ok. Procesar la información recolectada. Una vez recolectada la información de estudio, hay que procesarla de acuerdo con el enunciado de los objetivos y la hipótesis cuando ésta sea planteada. Este procesamiento debe realizarse de forma sistemática y rigurosa, y para ello en la actualidad se cuenta con gran diversidad de herramientas estadísticas, pero su utilización depende de una adecuada selección, según las particularidades de cada proyecto de investigación. El procesamiento de la información genera los denominados resultados de la investigación y sobre los cuales se realiza la descripción, el análisis y discusión, y que conducen a plantear las conclusiones y recomendaciones en función del problema, de los objetivos, la hipótesis cuando ésta sea planteada y el marco teórico de la respectiva investigación. El procesamiento de la información se suele presentar en tablas, figuras y gráficos. El numeral 7.11 del capítulo anterior brinda una mayor información sobre el tema. No obstante, lo ya mencionado, es importante recordar que en los estudios con énfasis cualitativo, el procesamiento de los resultados obedece más a criterios de narración que a procesamiento estadísticos de datos. Así es. Entonces, este ya es la siguiente etapa del trabajo de gabinete. Ya es cuando nosotros empezamos a ordenar y a presentar los resultados de la investigación, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué hicimos? O qué de cierta manera vamos a llevar a cabo en la siguiente etapa.
hacer la descripción, hacer el análisis, hacer la discusión, plantear las conclusiones, las recomendaciones y todo eso en función de lo que habíamos hecho en el planteamiento del problema versus el marco teórico de investigación. Ahora vamos a ir a la siguiente etapa, el análisis y la discusión de los resultados de la información recolectada. Vamos a ver, aquí nos va a ayudar Salomón. A la orden, licenciado. Gracias. Estamos a analizar y discutir los resultados de la información recolectada, ¿verdad? Sí. Muy bien. Luego de procesar la información, es decir, de convertir los datos en resultados del estudio, estos deben analizarse. Los autores de la investigación deben tomar esos resultados y analizarlos en función del problema de investigación, los objetivos, la hipótesis cuando la haya, y los planteamientos del marco teórico definitivo que fundamentan la respectiva investigación. La discusión consiste en reflexionar en torno a la coherencia o no de los resultados con lo planteado en los objetivos del estudio y los planteamientos del marco teórico. Esta discusión, aunque admite interpretaciones, debe evitar juicios de valor. El numeral 7.12 del capítulo anterior amplía la información sobre el análisis y discusión de resultados. Ok. Si se fijan, esto es un repaso, ¿verdad? Es un repaso del capítulo 7 anterior. Porque recuerden que ya nosotros vimos ese capítulo en donde se analiza y se discuten los resultados precisamente de la información recolectada, ¿verdad? Miren qué interesante. Dice que aquí, en cuanto a esta discusión, si bien es cierto, admite interpretaciones, tenemos que evitar ciertos juicios de valor. Por eso no podemos sesgar nuestra opinión si no es en base a los resultados obtenidos dentro de la investigación. Bueno, vamos ahora al 8.1.7. A ver, Delia. Sí, abogado. Redactar las conclusiones y recomendaciones. En la redacción de las conclusiones es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. La inclusión de conclusiones generales respecto a los resultados del trabajo de campo, como del marco teórico elaborado para fundamentar el estudio o investigación realizada. La inclusión de conclusiones específicas en función del problema de investigación. Los objetivos específicos planteados en el anteproyecto y la hipótesis cuando la haya. Al respecto, las conclusiones deben mostrar los aspectos sobresalientes de los resultados del trabajo de campo y de su relación con los contenidos del marco teórico. Nota. El CD que acompaña este libro contiene 2 ejemplos que ilustran los contenidos de los aspectos antes mencionados y que forman parte del desarrollo de un proyecto de investigación. Ok. Aquí, pues, como bien lo dice, ya esa parte ya es como quien dice la parte final donde nosotros redactamos las conclusiones y las recomendaciones, ¿verdad? Recuerden, pueden haber, bien como lo dice en esa parte, conclusiones generales, como también conclusiones específicas, ¿verdad? Las generales, ¿en base a qué se da? En base a los resultados del trabajo de campo, ¿ok? Pero fíjense, ya las conclusiones específicas son en base ya propiamente a la investigación hecha en el problema de investigación. En otras palabras, siempre es bueno establecer conclusiones y recomendaciones en cuanto al trabajo investigativo. Vaya, les voy a dar un ejemplo. Fíjense que en cierta oportunidad XONG estaba tratando de hacer una investigación para realizar un apoyo a las madres solteras de algunos barrios marginales del país, especialmente aquí en Comayagüela y también en Tegucigalpa. El proyecto iba encaminado a querer apoyarles en la parte educativa, brindando todos los materiales educativos a las madres que estuvieran solas y que tuvieran hijos, ¿verdad? Hijos menores en edad escolar. Pues miren, se tuvo que hacer un estudio, entonces se tuvo que ir a un barrio marginal de aquí del país. No les voy a decir qué colonia, pero ¿qué pasó? Cuando llegaron precisamente las personas que iban a levantar las encuestas, no los dejaron pasar. ¿Cuál fue el problema?
las maras, ¿verdad? Las pandillas. Debido a esa situación, y como era una zona bien conflictiva, ahí presentaron esa conclusión. Esa conclusión es un aspecto general que tiene que ver con el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque usted va a ir a aplicar precisamente la encuesta. ¿Para qué? Para irse a dar cuenta de muchas de las cosas que se han planteado precisamente desde el inicio de la investigación. Entonces, ellos en un principio pusieron esa limitante y fue parte de las conclusiones. Gracias al Señor, se pudo hablar con el jefe de la Mara o pandilla, que estaba pues en esa zona, que tenía a su cargo, y se pudo evidenciar que la intención era una mejora a la comunidad, ¿verdad? Entonces, no solamente se iba a apoyar con la parte de enseres educativos, sino que también con alimento, ¿verdad? Que era alimento por trabajo. Entonces, de cierta forma, era un desarrollo para la misma comunidad. Más adelante, dentro de las conclusiones específicas, ya estableció, ¿verdad?, cuáles fueron las repercusiones de esos problemas y cómo eso también afecta a lo que es la problemática en sí, ¿verdad? Entonces, para que se fijen en qué sentido pueden ir redactadas precisamente cada una de las conclusiones. Bueno, estimadísimos, nos vamos a quedar hasta acá. Esta parte del capítulo 8.2 lo vamos a dejar para la próxima semana, después de Semana Santa. Recuerden, nos vamos a ver precisamente, si Dios lo permite, hasta el martes 18. Y vamos a tener, perdón, martes 19 de abril. Ya de antemano se los digo, ¿verdad? Porque los quiero ver conectados, ¿verdad? Siempre nos estamos conectando ahorita bien pocos. Ojalá que se puedan conectar el resto, ¿verdad? En esa fecha. Y nos vamos a volver a ver el jueves 21 de abril. Ya ese sería el último día precisamente de las videoconferencias. En esas dos últimas videoconferencias vamos a ver esta parte, ¿verdad? Que es ya cómo se pueden redactar ya lo que es el informe final de la investigación en dos tipos de formato que precisamente se llevan a cabo en ese sentido. Permítanme un momentito, que estoy recibiendo una llamada que estoy esperando. Permítanme. Ay, disculpen, estimadísimos. Es que estaba por recibir unos medicamentos. Entonces, aprovechando pues este sistema de envíos, no se habían reportado. Bueno, entonces les decía, estimados, a ver si está la grabación. No la paramos, ¿verdad? Sí. Pues les decía de que esos dos últimos días, pues vamos a hacer pues un repaso de lo que hemos visto. Más o menos cómo nos ubicamos precisamente dentro de lo que es la parte del proceso de investigación científica y darles pues algunos insumos que les sirva precisamente para lo que es el desarrollo de la actividad. Entonces, ahí sí les voy a pedir, estimadísimos, que vayan leyendo
vayan pues haciendo un breve repaso para que así la próxima semana, porque posiblemente el día martes pues terminemos ya el contenido, ¿verdad? Y la lectura que estamos haciendo ahorita. Entonces, va a depender de ustedes si tienen dudas del repaso del contenido que vamos a tener, ¿verdad? Precisamente para lo que es la clase. No se les vaya a olvidar, yo durante este periodo, yo espero este fin de semana ya postearles los resultados de la unidad 2, ¿verdad? Ya los grupos que me están terminando de entregar el último trabajo de la segunda unidad. Entonces, mañana quedamos en la última entrega. Entonces, ya cuando termine, entonces yo les posteo el fin de semana las notas para que así ustedes cuando vengan, pues ustedes van a saber cómo vienen, ¿verdad? Para lo que es la tercera unidad, qué es lo que necesitan, ¿verdad? Y de igual manera, pues, que tengan un panorama bien amplio para lo que es la unidad número 3. Recuerden que las tareas es fecha última, ¿verdad? La fecha última de entrega es precisamente el mero día del examen, ¿verdad? Porque los resultados tenemos que brindárselos, de ser posible, al día siguiente por la noche. Entonces, traten de avanzar en lo que puedan, ¿verdad? En estos días que van a tener, pues, para poder descansar y poder terminar las actividades. Si pueden, ya las pueden ir subiendo el ruido, ¿verdad? Para que de esa forma las vayamos revisando y así, pues, podamos tener los resultados en la fecha programada. Entonces, estimadísimos, pues les deseo que pasen una buena Semana Santa, ¿verdad? Que aprovechemos este tiempo, ¿verdad? Para reflexionar, para poder, pues, convivir en familia, que a veces de repente, pues, por tanto ajetreo, a veces también se nos pierden esos momentos y también, pues, lo principal de la semana, ¿verdad? Que es la semana mayor, ¿verdad? Una semana para poder, pues, adentrarnos a ese camino de lo que es, pues, ese camino de cruz, ¿verdad? Que tuvo Jesucristo hasta lo que es, pues, la Pascua, ¿verdad? Que es el momento más importante y más específico para los que somos cristianos, ¿verdad? Entonces, ya nos toca, pues, pasar esta próxima semana. Hay que aguantar estos días de calor, ¿verdad? Recuerden que está haciendo una calor bastante fuerte. Y bueno, y espero verlos de nuevo, si Dios lo permite, pues la siguiente semana, como les dije, el martes 18. Cuídense y feliz tarde. Gracias, abogado. Que esté bien. Cuídese mucho. Vaya, pues gracias, igualmente. Buenas tardes. Abogado, feliz semana. Vaya. Abogado, Gracias. solo quería pedirle un favor. Dígame. Si puede compartir en el grupo el video de la clase anterior, porfa. Y el de esta. Sí, con gusto. Sí, no hay problema. Ok, le agradezco. Feliz tarde y Vaya. feliz Semana Santa. Ok, cuando tenga listo este video, les comparto los dos al mismo tiempo. Ok, gracias, abogado. Hasta luego.